Sí, Leandro, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. De hecho, voy a comenzar yo y después le voy a dar pase a Gabriel y a Rosario y ahí vamos a ir contándoles un poquito de qué se trata este tema que les hemos traído hoy de las herramientas de simulación de precio. Pues muy bien, Andrea, los micrófonos son tuyos. Adelante. Listo, muchas gracias. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un poco la situación actual, o sea, cómo estamos en Perú y en general en todos los países de Latam. El tema de la inflación es algo que hemos venido viviendo hace algunos años, pero con mayor fuerza este último año y sabemos que el futuro viene complicado, ¿no? Entonces, lo que tenemos es estos datos de Perú, que los hogares peruanos en los últimos 12 meses sienten que su situación económica ha empeorado. ¿Por qué? Primero, por un lado, por el tema de la pandemia. Aquí vimos la pandemia muy duro desde el lado económico, desde el lado del empleo, sobre todo hay mucha informalidad y eso afectó bastante a los bolsillos de los peruanos. Entonces, las personas de Perú sienten que su situación económica familiar está peor o mucho peor que en los últimos 12 meses, ¿no? Entonces es una sensación negativa versus los 12 meses anteriores y también vemos de que hacia adelante sienten de que la situación no va a mejorar, por lo menos en el corto plazo. Por otro lado, las personas sienten de que los precios han aumentado, ¿no? En general vemos y en las noticias constantemente y los índices de la canasta básica, los precios se han incrementado en los principales productos de consumo y también eso está amarrado a otros incrementos como servicios básicos, gasolina, que impacta también en muchísimos productos, ¿no? Y eso es algo que también lo vemos en la mayor parte de los países de LATAM. Aunado a esto, vemos de que hay algunos costos de agua, electricidad, que si bien no se han incrementado tanto como el ingreso de las personas ha venido disminuyendo, lo que nos queda, digamos, de gap entre el gasto y el ingreso es cada vez menor, ¿no? Cada vez las personas tienen mayor disponibilidad para hacer otro tipo de gastos, como por ejemplo viajes, comprar productos electrodomésticos, renovar ciertos productos que normalmente ellos venían comprando cada, no sé, 5 o 6 años, ¿no? Por ejemplo, los electrodomésticos, incluso también productos de calzado, vestido. Entonces, en general, estamos ante un escenario en donde las personas tienen una menor capacidad de gasto, los precios vienen incrementando. Entonces, ¿qué pasa con esta situación que estamos viviendo a nivel general en LATAM? Surgen muchas preguntas de negocio que debemos tratar de responder como marcas, como investigadores, de la mejor manera. Entonces, por un lado, el tema de los costos, ¿no? En general, los costos de las materias primas, los costos también de los salarios están subiendo y eso hace que las marcas se pregunten hasta cuánto pueden subir su precio sin sacrificar el share de volumen, ¿no? O sea, si es que yo subo mucho mi precio, va a hacer que mis competidores, si no lo suben, terminen ellos ganando share y yo termine perdiendo, ¿no? Entonces siempre hay que tener claro cuánto es lo que puedo subir sin afectar este share, ¿no? Esa es una de las preguntas con las que más vienen nuestros clientes ahora ante todo este tema de subida de costos en sus materias primas. Otra gran pregunta es si tienen una innovación. ¿A qué precio pueden lanzar esta innovación? Tal vez ahora estamos con muchas innovaciones de productos de precios bajos, más accesibles o formatos más pequeños. Entonces, la gran pregunta es, esa innovación que quiero lanzar al mercado, ¿qué precio debería tener para que no canibalice a otros productos del portafolio? Porque si finalmente yo lanzo algo que va a sacar el 99% del volumen de otros productos que tengo dentro de mi portafolio y es un producto de precio bajo que tal vez no tiene la misma rentabilidad que los otros que tengo actualmente, bueno, finalmente como portafolio total no me va a convenir porque voy a tener un portafolio menos rentable, ¿no? Entonces es clave poder entender y resolver esta pregunta del precio de esas innovaciones para mirar el portafolio total y la ganancia a nivel total portafolio. Otra pregunta que está surgiendo mucho en estos últimos meses es, ¿qué pasa si mi competidor sube el precio? ¿No? En muchas categorías, digamos, tenemos un cliente que puede ser el segundo del mercado y viene un competidor que puede ser el líder y sube el precio. Entonces, la gran pregunta es, ¿lo sigo en la misma proporción?
puedo tal vez de repente seguirlo en una menor proporción, hasta cuánto es el gap que puedo aguantar para tal vez ganar algo de share aprovechando, digamos, esa subida de mi competidor, ¿no? Entonces, eso es una gran pregunta que también debemos resolver en esta coyuntura. Y por último, si es que se puede, digamos, sacar algún SKU de la línea, ¿no? A veces tenemos líneas de productos muy complejas, con muchos SKUs, y en estos tiempos a veces es mejor ser eficientes y reducir un poco la línea y hacerla más eficiente. Entonces, ¿cómo puedo hacer más eficiente este portafolio de productos sin sacrificar finalmente este share? Entonces, para poder graficar un poco más estas preguntas, hemos traído un caso, que es el caso de UNACEM. Gabriel, de la parte de UNACEM, es el gerente de marketing, nos va a contar un poquito cuál es la situación actual del proyecto, qué decisiones tomaron, y Rosario nos va a contar un poquito qué fue lo que hicimos desde el lado de Ipsos para resolver estas preguntas que tenían en UNACEM. Entonces, los dejo con Gabriel. Muchas gracias, Andrea. Bueno, antes de empezar a explicar un poco el caso de UNACEM, voy a contarles un resumen de cómo es la dinámica en la construcción en el Perú. En el Perú, el 80% de las viviendas son autoconstruidas, ¿no? Y esto es muy similar en algunos países de la región también, como Colombia, como México. También hay algo de autoconstrucción en Argentina, en Chile. Pero en Perú es el 80%, ¿no? Digamos, son familias que gestionan su construcción. Que no se confunda con que sean familias con que construyen con sus manos, pero gestionan la construcción. Contratan un maestro de obra y van viendo cómo la casa va creciendo, primero el primer piso, luego el segundo piso, ¿no? Digamos que no reciben un departamento llave en mano, como comúnmente sucede en la construcción formal. El punto número 2 es que aproximadamente entre el 70 y el 75% del consumo de cemento se realiza en el formato de bolsas. Y eso está bastante relacionado con el punto número 1. Como se autoconstruye de a pocos, el formato que más se vende es el formato de bolsas. Distinto al ready mix o al concreto premezclado, que se consume en países más industrializados o donde la construcción es más formal. Y el tercer punto, que también está relacionado con los dos anteriores, es que el driver de compra que responde al respaldo de la marca tiene un peso del 20%. Y esto, ¿por qué es así? Principalmente porque el autoconstructor, digamos que invierte en su casa el esfuerzo de ahorros de muchos años, ¿no? Entonces, en el momento que tienen que comprar los materiales para construir la casa, necesitan que sean materiales de calidad, porque es la casa que tienen que tener para toda la vida y la que le van a heredar a sus hijos. Digamos que cuando uno compra un departamento llave en mano, no sabe con qué materiales hicieron el departamento. Ahí el respaldo de la marca es el respaldo de la constructora. Consulta con algunos amigos si es que han comprado anteriormente esa constructora. En el caso de la autoconstrucción, la marca está en los materiales, ya que el autoconstructor que gestiona su construcción va a ir a la ferretería a comprar cada uno de los materiales y necesita que sean marcas de confianza, que tengan respaldo. La situación que teníamos en una de nuestras zonas de venta era que teníamos los dos productos que ven en pantalla. Cemento andino, que es ese cemento que están viendo en color rojo, ¿okay? Y cemento acu. El index price que teníamos lo tenemos marcado con 100% en la marca andino, ya que es la líder del mercado en esa zona de venta. Y teníamos un producto económico, ¿no? En la banda económico, a un 88% con respecto a andino. Este producto lo lanzamos en un momento 88% porque se empezó a dinamizar la categoría o el segmento económico, y los competidores aproximadamente se colocaban entre 86 y 88%. Y nosotros decidimos colocarnos en 88%. Sin embargo, como pueden ver, había un gap muy grande entre el producto líder y el producto económico, ¿no? Teníamos 12 puntos de diferencia, 12 puntos porcentuales de diferencia en precio, ¿no? Entonces, la competencia lo que estaba haciendo era lanzar nuevos productos que se ponían en el medio de esa banda, ¿no? Se estaban colocando aproximadamente entre 88 y 90%. Estaban ocupando una posición en el mercado, un segmento en el mercado que UNACEM no estaba tomando. Y evidentemente lo que estaba sucediendo es que estábamos perdiendo participación de mercado.
Entonces, ¿qué teníamos que hacer para recuperar participación? Evidentemente, nosotros ya habíamos decidido lanzar un producto, que es el que están viendo en pantalla, que es le llamamos Andino Forte, y iba a ser de color verde. Pero la gran pregunta era, ¿a qué precio debo colocar ese producto? Porque como comenté, la diferencia es de 12 puntos porcentuales, entonces es un rango bastante amplio para poder posicionar tu producto. Adicionalmente a eso, teníamos que entender no solo a qué precio ponerlo, sino de dónde vendría la venta de este producto, cuánto vendría de canibalización a nuestras propias marcas y cuánto vendría de la competencia. Bueno, me adelanté un poco a lo que decía esta diapositiva, pero esos eran los principales, digamos, retos o los principales desafíos que teníamos con respecto a realizar un estudio de pricing. Sí. ¿Qué tal? Para ello se realizó un estudio de conjoy de precios, ¿no? Que nos permitía maximizar la preferencia de productos en este entorno competitivo y además optimizar la línea en general de productos, ¿no? Cara a, digamos que al encuestado o a la persona que respondía, nosotros les presentábamos para esta herramienta una pantalla con algunas opciones para elegir. Eran tareas que nosotros les presentábamos y pues esta tarea de escoger reflejaba lo que los consumidores normalmente hacen sin racionalizar. Es decir, no lo hacemos con escala, no lo hacemos con escala de intención de compra, sino presentándoles esta pantalla en el que ellos iban a elegir, ¿no? Y como ven, pues hay ciertas variables que son relevantes al momento de elección, como la marca. El formato en general era como el mismo, pero teníamos la marca y también tenemos el precio, ¿no? Entonces poníamos diferentes escenarios de precio para diferentes marcas, de tal forma de que podíamos ver la elección de una forma natural. Y estos escenarios se construyen a través de un proceso sistemático y riguroso, de tal forma que, por ejemplo, en este caso en particular, a cada entrevistado se les presentó 15 escenarios diferentes y así para cada uno de ellos, ¿no? En general, lo que medimos acá es el share de elecciones o el share of choice, que lo que simula es el share de mercado, ¿no? Para ver cuál era el share que tendría en esta simulación cada uno de los SKUs que hemos presentado. Además, la elasticidad de cada uno, no solamente de la marca, sino es la elasticidad de cada uno de los SKUs, ¿no? Y el resultado de diferentes escenarios que los veíamos en un simulador. Y este simulador es como el gran entregable de este tipo de estudios. Sin embargo, al ser el gran entregable de este tipo de estudios, muchas veces pues el cliente termina el estudio y dice, ya, quiero ver el simulador para hacer muchos ejercicios en ese momento, para saber si subo, si bajo. Pero hay un punto que es súper importante en este tipo de estudios y que es entender el contexto del mercado, entender cuál es el share de la categoría y cuál es la participación que tienen cada uno de los SKUs, ¿no? Entender el share of choice que le decía, que es el símil del share de mercado, para entender cuáles son los SKUs más poderosos o más fuertes, cuáles los más débiles pero tienen potencial, además de entender la elasticidad de precio de cada uno de los SKUs. Me ayuda mucho a luego poder generar hipótesis para poder utilizarlos en el simulador. Si un producto tiene una elasticidad de precio muy baja o muy alta, yo podré saber si es que le subo o le bajo el precio, ¿no? Además, la elasticidad cruzada también, que es otro KPI súper importante para entender qué SKUs al subir el precio afecta o al bajar el precio afectan duramente al mercado, o sea, son muy fuertes, y qué SKUs son afectados en realidad por el mercado, para saber si uno de esos SKUs es nuestro, ¿no? Y además, cómo afecta una marca a la otra, cómo afecta a cada marca a determinado competidor. ¿No? Estos puntos para entender el mercado son súper importantes, pero no solamente es entender los números que bota el estudio,
¿no? Si no, es que necesitamos trabajar de la mano con el cliente, porque necesitamos no solamente entender el número, sino también entender la estrategia de negocio para poder generar estas hipótesis. Se necesitan, no sé, al menos 2 reuniones para entender estos números del mercado, ¿no? A diferencia de otros estudios en el que se hace la presentación o sea, se termina el campo y se hace la presentación. A diferencia de esos estudios, pues aquí necesitamos trabajar de la mano con el cliente. Y es justamente lo que tenemos acá, el éxito de este estudio. Discúlpenme, que no me deja pasar. El éxito de este estudio fue este trabajo colaborativo entre el cliente e Ipsos. Tuvimos más de 2 reuniones en el que veíamos todos los números del estudio más los números del mercado. ¿Para qué? Para poder generar estas hipótesis que necesitábamos meter en el simulador. Finalmente, pues en el simulador podíamos hacer estas hipótesis que, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si sacamos una marca del mercado? ¿No? O qué pasa en este caso en particular si incluíamos esta marca de mercado a un determinado rango de precios. Podríamos jugar con los precios. Otra pregunta es si aumentamos la distribución el 60% en Lima, ¿no? ¿Cómo se mueve en general mi participación? ¿Cuánto gano? ¿No? O finalmente, si es que subimos el precio de un SKU en 50 céntimos, finalmente, ¿cómo afecta mi portafolio en general? Voy a perder share, pero gano valor, porque necesitamos ver share, pero también necesitamos ver el valor general de la compañía, ¿no? Sí, Gabriel. Perdón, sí, aquí estoy, muchas gracias. Bueno, ¿qué obtuvimos con este estudio? Bueno, las elecciones se basaron principalmente en la marca madre, generando la posibilidad de optimizar el portafolio, reemplazando algunos SKUs. Hicimos muchas simulaciones y los resultados que tuvimos son los que estamos viendo en pantalla, ¿no? Hay que tener bien en claro que este estudio no es un estudio que te va a decir, ok, este es el precio exacto al cual tienes que lanzar, ¿no? Porque haces un montón de simulaciones y finalmente te da un rango de precios óptimo para lanzar tu producto, ¿no? Y ese rango de precios óptimo, digamos que está alineado a cuáles son tus objetivos también, porque de repente uno, como gestor del portafolio, le es favorable perder algunos puntos de participación con tal de ganar valor, con tal de poder vender el producto a un precio superior, ¿no? Entonces, depende mucho también, como les menciono, las estrategias que uno quiere implementar. Adicionalmente, esto sirve mucho también para alinear las estrategias de ventas, no solo la estrategia de precios, que bueno, es una estrategia consensuada entre marketing y ventas, sino también que el simulador nos permitía colocar escenarios de ganar distribución, ¿no? Decíamos, ok, si lanzamos este producto a este precio, ¿qué resultado vamos a tener, pero con un 60% de distribución o con un 70% de distribución? Y al final nosotros obteníamos el resultado óptimo, por ejemplo, con 60% de distribución del producto. Entonces, era una manera también de poder ponerle ese objetivo a la fuerza de venta, ¿no? Decir, ok, para que este producto funcione dentro del portafolio, le dé más valor a la compañía, tenemos que tener mínimo una distribución numérica de 60% en esta zona, ¿no? Entonces, como les menciono, el resultado ayuda para alinear tanto objetivos de marketing como objetivos de ventas, ¿no? Finalmente, lo que ven en pantalla es lo que desarrollamos. El precio óptimo que vimos según el estudio era de 92%, ¿ok? Si ustedes recuerdan en la diapositiva que mostré anteriormente, la competencia se colocaba hasta 90%. Entonces, hubiese sido un error para nosotros ponernos parity con la competencia porque hubiésemos perdido 2 puntos porcentuales de valor. Sin embargo, por el poder que tiene nuestra marca y por la distribución que podemos dar al producto, finalmente el producto podía colocarse en 92%.
y como pueden ver al final, el share of market subió de 84.8% a 92.9%. Superamos el 90% de participación en la zona, algo que no sucedía hace como 5 o 6 años que no teníamos esta participación, logrando optimizar el portafolio con el precio correcto, ¿no? Como conclusiones, les puedo decir que el estudio es bastante útil, no solo para definir un precio, sino para desarrollar todo un business case. En el caso de una SEM, para lanzar un producto, tiene que presentar un business case. Y el business case tiene que especificar cuánto volumen va a traer tu nuevo producto, cuánto margen incremental trae el nuevo producto y de dónde viene la venta de este producto. Porque, como bien sabemos, la venta no viene 100% de la competencia. Siempre hay canibalización. Entonces, el estudio nos permitió ver la canibalización también, ¿no? También es muy, muy bueno el estudio o útil para poder analizar distintos escenarios y simulaciones, ¿no? Finalmente tomamos la decisión que vieron de colocarlo al 92%, pero en el trayecto analizamos ponerlo al 94%, analizamos ponerlo al 90%, con más distribución, con menos distribución, y el simulador pues te permite tomar la decisión más beneficiosa para la empresa, ¿no? Algo que ya mencionó el equipo de Ipsos, tiene que haber participación, ¿no? Este no es un estudio en el cual se sale al campo y uno espera sentado a ver el resultado. Tienes que compartir mucha información, en este caso entre Ipsos y el cliente, ¿no? Tus márgenes, tus precios, tu estrategia, ¿no? ¿Por qué este producto es el mainstream? ¿Por qué este producto es el premium? ¿Por qué este es el economy? ¿Por qué quieres mantener estos precios? ¿Por qué no te quieres colocar parity con la competencia? ¿Cuál es el máximo de canibalización que se aceptaría para tomar una decisión? Todas esas es información que se tiene que tener con el equipo para poder tener un simulador que realmente te muestre la realidad del mercado, ¿no? El punto número 4 lo acabo de mencionar, siempre hay un grado de canibalización, pero eso es independiente de este estudio o otro estudio que se puede hacer, ¿no? Cuando uno lanza un producto, siempre va a haber una canibalización. Lo que uno tiene que tratar de hacer es minimizarla, pero no se puede eliminar la canibalización. Finalmente, el estudio no solo es spot, sino tienes finalmente el simulador para seguir haciendo simulaciones, valga la redundancia, durante aproximadamente 2 años, siempre y cuando las condiciones del mercado no cambien tanto, ¿no? Porque si en esos 2 años entraron 10 competidores nuevos, el simulador empieza a perder un poco de fiabilidad con la información, ¿no? Pero mientras el mercado se mantenga con algunos cambios, pero constante, en el caso nuestro nos sirvió para seguir planeando nuestras estrategias de aumento de precios del todo el portafolio.